versículos del 1 al 5. Amén. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque soy nacida de nuevo y porque la victoria que tengo me la diste tú. Pusiste tu Espíritu Santo y me has llenado de fe, amor, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Gracias te doy, porque con esos frutos doy testimonio que soy un hijo de Dios. Gracias porque el enemigo no tiene que decir nada de mí, porque guardo tus mandamientos y vivo en tu verdad. Te pido, Señor, que cada día me reveles y me des sabiduría y entendimiento. Quiero conocerte, amarte, adorarte y obedecerte. Te doy gracias por guiarme a toda la verdad, porque solo tu luz me guía. Te doy gracias por enseñarnos hoy tu voluntad. Declaro que tengo hambre y sed de tu presencia y de tu verdad. Convénceme de que en mi lugar secreto yo tenga una verdadera unión contigo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Declaramos que somos nacidos de nuevo y que tenemos la victoria porque el Señor Jesucristo ya venció por cada uno de nosotros en todas las circunstancias que ni siquiera nos imaginamos. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en ti, que no veamos las circunstancias, que te veamos a ti en lo grande, poderoso, maravilloso que eres. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordarán que la semana pasada estuvimos hablando de cómo era el reino de los cielos, o por lo menos una figura de cómo era el reino de los cielos antes de la caída. Y planteamos un escenario en el que habían unos personajes que formaban parte de ese reino de los cielos. Recordarán que hablamos, como estamos viendo aquí, del consolador, del restaurador, el acusador, el defensor y por último que no podía faltar el acusado. Esto nos genera una especie de panorama de lo que está tomando lugar en quienes manejan el reino, o por lo menos quienes conocen el ir y el venir de lo que tiene que ver con los reinos. Ustedes recuerdan que hablamos, dimos un ejemplo de lo que sucedía cuando una persona se quería naturalizar o hacerse ciudadano de un país y que normalmente tenía que hacerse o conocer los preceptos y las leyes de ese país al que quería pertenecer. Bueno, hoy vamos a continuar un poco con el tema, sin embargo haciendo una acotación. Infortunadamente la manera como el ser humano mira las cosas y las pone en práctica siempre las considera muy desde su perspectiva. Es decir, que en el evento, por ejemplo, de que una persona quiera irse a vivir a otra parte, y creo que Colombia es un buen ejemplo, afortunadamente no con todos, pero sí hay unos pocos que son los que hacen que esto tome conocimiento público. Me explico. Conocemos nosotros que hay colombianos vendiendo arepas en Egipto, vendiendo café en la India, vendiendo banano en Tailandia, o sea, donde sea hay colombianos.
Pero hay una constante en muchos casos, y es de que el colombiano, y particularmente el latino, a donde llega, llega con su bagaje, llega con su idiosincrasia, llega con su pensamiento, llega con su cultura. Y tenemos un caso aquí en el continente cercano, donde al colombiano lo están viendo con cierta resistencia, Chile por ejemplo, porque muchos de los que han llegado llegan con su pensamiento. Y en algunos casos, por ejemplo, el pensamiento es la bulla, la música, creen que porque llegaron a otra parte, entonces ellos son el sazón, ellos son el sabor. Y entonces ese sabor los otros tienen antes que darle las gracias porque llegó el sabor. Y resulta que ese sabor para otras partes, donde la idiosincrasia, la cultura es mucho más parca, más sobria, más tranquila, chilla y termina siendo una exageración en algunos casos. Entonces, escuché y conozco algunos casos relativamente cercanos en los que la gente llega y dice, no, es que allá tienen que acostumbrarse a quiénes somos nosotros. Ellos tienen que saber que nosotros somos alegría y que somos bulla y que somos sabor. Y miren que eso suena como hasta folclórico, pero es totalmente desproporcionado. No tiene sentido de que yo me vaya a ir a vivir a otra parte y yo haga que los otros vivan como a mí me parezca y no yo vivir como se debe vivir en esa otra parte. Por eso estábamos hablando del tema del reino de los cielos. El Señor Jesús, cuando llegó a predicar, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que Él y su gobierno, recuerden que el reino tipifica gobierno. Cada vez que nosotros estemos hablando del reino de los cielos, tal vez a algunos les va a quedar un poco complicado imaginarse si es que está viviendo de nube en nube, aunque algunos vivan en las nubes, ¿ok? Pero no estamos hablando del reino como que, ay, ¿dónde es? ¿Dónde es? En principio, aunque Dios nos promete que eventualmente vamos a estar con Él, pero en principio hablamos de gobierno. Cuando se habla de un rey, o de una reina, o de un reinado, es porque ese rey ejerce potestad, ejerce gobierno sobre los demás que viven en él. Entonces no podemos llegar nosotros como algunos, como les daba el ejemplo ahora, de, no, es que nosotros somos el sabor, y ustedes son muy secos, o ustedes son muy parcos y muy escuetos, entonces antes de la gracia de que llegamos nosotros. Y hay veces eso afecta la manera como la gente en la iglesia o en las congregaciones, o por fuera de ellas, se comportan. Porque es normal, bueno, no sé si es normal, es común, no es normal, no debería ser así, que la persona llegue a una congregación y entonces ella llegue con todo lo que llega. Y la persona puede decir, de malas. De malas a ustedes si les parece o si no les parece, pero aquí llegué yo. Y Dios nos recibe. Dios abre las puertas y dice, no, no importa, llegue, entre. Porque si hay una verdadera intención genuina de llegar a la casa de Dios, Dios sabe que Él va a hacer la obra en esa persona, o tarde o temprano. La recomendación que Dios hace es que ojalá sea más temprano para que la persona no pase trabajo ni sufra, por lo menos no tanto en su carne. Entonces, hablábamos del Consolador, que es el que nos trae. Mediten ustedes por un segundo que el hecho de que estemos aquí fue porque el Consolador nos trajo. El Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, que es el que dice la Escritura que Jesús se fue para que Él viniese a morar no solamente con nosotros, sino ahora dentro de nosotros. Entonces, ustedes vinieron hoy por pura convicción del Espíritu Santo. Y eso ya de por sí implica de que nosotros estamos dentro del plan de Dios. Amén. Eso es una bendición. Yo no sé si lo han meditado desde ese punto de vista. Uno dice, ay, no, sí, qué pereza ir a la iglesia. Pero aquí estoy. Y ese aquí estoy, aunque no debería ser así, debería haber alegría, gozo, porque vamos a compartir y vamos a reunirnos con Dios o hablar de Dios. Pero el solo hecho de que esté aquí, por lo menos denota obediencia. No a la congregación, a Dios que está pidiendo que no dejemos de congregarnos. Entonces ya hay un camino abonado, hay un paso dado. Por lo menos se fue obediente a Dios. ¿Y saben ustedes por qué lo recalco? Porque la Escritura de Dios dice que Él prefiere obediencia antes que sacrificio. Bueno, alguien podría llegar sacrificadamente a la iglesia y decir, ay, entonces eso no vale, me voy. No, venga, no se vaya. El punto es que
hay normas o pautas, vamos a hablar ahora un poco de eso, que se rigen y que rigen en el reino de los cielos, el gobierno de Dios, y que Dios quiere que nosotros las entendamos para que las podamos aplicar y para que cuando las apliquemos nosotros no nos estemos doliendo de que las estamos aplicando. Porque esto es un tanto paradójico. La percepción que tiene la gente del mundo cristiano y de las congregaciones es que todo es de prohibición, ¿cierto? Allá no se permite esto, no se puede hacer esto o se prohíbe aquello. Y en realidad son muy pocas las cosas que a nosotros, a la iglesia del Nuevo Testamento, Dios prohíbe. Y se las voy a enumerar. Y no se sienta mal si usted todavía sigue haciendo alguna de ellas. ¿Ok? Dice que nos abstengamos de los muertos. O sea, de comer, no comer muertos, porque obviamente seríamos caníbales. No, que nos abstengamos de la sangre que ha sido derramada a través de un animal y que ha sido desangrado. Es decir, no comamos carne. Eso es lo que la Escritura dice, que cuando se reunió el concilio, los apóstoles con los nuevos convertidos y la gente se estaba convirtiendo por montones y empezaron a judaizarlos y a decirles, no, usted tiene que guardar el sábado, tiene que guardar las fiestas, tiene que tomar esto, y le dijeron, venga, tranquilo. Dice, nos reunimos entre todos y el Espíritu Santo estuvo de acuerdo en decirles que se acordaran de los pobres y que se abstuvieran de consumir sangre y de lo sacrificado a los ídolos. Yo le decía que si usted de pronto todavía le gusta la rellena, por ahí nos dimos cuenta de alguien que la prepara no con sangre, le damos la receta, no, o por lo menos el contacto, si le gusta mucho la rellena. Que se acuerden de los pobres y que nos abstengamos de consumir cosas que han sido ofrecidas a los ídolos. Y aquí viene una pregunta interesante, ¿y cómo nos damos cuenta cuando algo ha sido ofrecido o no a los ídolos? Y la invitación no es que usted llegue a la casa que lo invitaron y venga, ¿usted a quién le ofreció esa carne o ese sancocho que le está dando? No, porque inclusive Dios es tan sabio que la Escritura nos dice que cuando no conozcamos la procedencia, con conciencia limpia, presentemos los alimentos delante de Dios, los bendigamos y los consumamos. Es más, nos sugiere de que no preguntemos. No es que, ay, venga, ¿y usted qué religión es para yo ver si puedo comer preparado? ¿Usted cómo lo preparó? Porque le interesa la receta, pero no. Sí, no para, porque si la conciencia o la mente de la persona está un poquitico débil, entonces se va a quedar pensando de que comió algo sacrificado a los ídolos. Y uno dice, pero en este tiempo, ¿quién sacrifica a los ídolos? Pero si uno se da cuenta, porque a mí me pasó, que yo me di cuenta que esa persona sacrificaba todo lo consagraba a su ídolo, ahí sí no, yo no la recibía, nada le recibí, nunca le recibí nada. Entonces, ahí sí, ya uno sabiendo, pues ya no está bien que uno lo haga, porque ya su conciencia debe ser segura y clara de que no debe ser así. Tal cual. La conciencia esta es la Escritura, no la del otro, o no la de uno, sino la de la otra persona que pueda vernos y decir, ay, este mantina allá donde le ponen las frutas al Baal que corresponda. Y ay, entonces no puedo volver a comer frutas. No, la fruta no tiene nada que ver con que alguien las ofrezca, pero que haya conciencia limpia. Entonces les decía y retomo, que la Escritura nos dice a nosotros, absténganse de comer sangre, de comer sacrificado a los ídolos y acuérdense de los pobres. Sí, prácticamente esta es como la columna vertebral de lo que nosotros necesitamos para empezar a conocer cuál es el gobierno de Dios, lo que debe regir ahora en nosotros. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a correr esto. Un segundo. Y vamos a tratar, o vamos a mirar un poco acerca de lo que son las leyes en el reino. Y aquí quiero ser bastante cuidadoso para no estigmatizar o declarar de manera abierta que es que la ley 1, 2 y la 3 son estas y estas y aquellas. Porque
obviamente podemos encontrar que la Escritura nos muestra un derrotero o un norte hacia el que debemos ir y dirigirnos, pero no necesariamente vamos a encontrar, ay, es que yo esta ley no la vi, o es que a vos te faltó esta o aquella. Andrés, Dios nos va a guiar a nosotros con respecto a qué es lo que significa el gobierno. Pero hay cosas que son muy básicas, que forman parte del fundamento. Y ustedes van a notar, conforme vamos moviéndonos en el mensaje, o en los mensajes, que fueron las que los apóstoles sembraron en la iglesia. Y eso permitió de que hoy nosotros fuésemos considerados iglesia. Y vamos a iniciar con una escritura que está en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Que palabras más, palabras menos dicen que todas las cosas están sustentadas por la palabra de Dios. Lo vamos a leer ahora un poco más adelante. Todas las cosas están sustentadas por la palabra. Es decir, ustedes y yo pensamos en el reino de Dios, consideramos el reino de Dios. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué será eso? ¿Dónde será? ¿Cómo se vive? ¿Qué necesitamos llevar? Y lo primero que tiene que estar claro en nuestra mente y en nuestro corazón es que para poder acceder a ese reino y ser gobernado por ese rey y vivir bajo ese gobierno, nosotros tenemos que tener claro de que todas las cosas, esto es como una ley, me atrevo a decir, tan importante para la iglesia nuevo testamentaria como las mismas 10 que se establecieron en la ley, las que le fueron dadas a Moisés. ¿Por qué? Porque miren ustedes que la primera ley decía que teníamos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero alguien podrá decir, yo hago eso con mi Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cierto? ¿El Dios de ustedes o el Dios mío? Entonces noten ustedes que lo primero que tiene que suceder para que nosotros adoremos al único y verdadero Dios es que tengamos conocimiento de cuál es el único y verdadero Dios. Y eso lo vamos a tener, vamos a acceder a eso a través de conocer que Él es el que nos ha dejado su palabra. Dice Hebreos en el capítulo 1 del versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en las alturas, o de las alturas. ¿De quién están hablando aquí? Del Señor Jesús. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas y para Él fueron hechas. Eso lo dice, lo vamos a leer ahora, Juan capítulo 1. Pero en este caso nos está diciendo de que todo, absolutamente todo lo que hay es sustentado por medio de la palabra de Dios. No hay manera de que nosotros accedamos al reino de Dios, al gobierno de Dios, si tenemos dudas de que la palabra que nos llega a nosotros a través de la Escritura, o sea, la Biblia, no es la palabra de Dios. No hay manera de que nosotros lleguemos a un país nuevo y digamos, a mí no me parece esa ley, esa constitución está como chueca, la de nosotros es mejor y yo quiero aplicar esa aquí. No vale, legalmente sería imposible. En términos de lenguaje inclusive también estaría distinto. Dios hablándonos en una manera, de una manera, a través de un lenguaje y nosotros queriendo hacerlo de otra forma. Y esto sucede mucho en el día a día. ¿Cuántas veces nosotros, la Escritura nos dice que la carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto? ¿En cuántas ocasiones nos encontramos queriendo hacerlo, pero terminamos haciendo lo que nos parece? Porque creemos que las circunstancias así lo ameritaban, porque no tuvimos tiempo de reaccionar, porque reaccionamos muy rápido en el otro extremo. Y resulta de que lo que Dios nos está pidiendo es, ten en cuenta, hijo, hija, que todas las cosas que tú ves alrededor y alrededor de ti están sustentadas por mi palabra, inclusive tú, incluyéndote tú mismo. Eso significa de que todo lo que me acontece, todo lo que yo pienso inclusive, todo con lo que yo puedo proyectar, debería estar aterrizado a lo que Dios ha dicho y ha dejado dicho acerca de mí. Ese es mi trampolín, ese es mi fundamento. No es que, es que me acuerdo que mi abuela profetizó sobre mí y entonces yo sé que me va a ir bien. No, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué ha dicho Dios? Nosotros, el gobierno de Dios se establece en nuestro corazón
por la credibilidad de que la palabra de Dios ha sido dicha por Dios para beneficio nuestro. Entonces, la palabra de Dios está por encima de cualquier palabra nuestra, de cualquier pensamiento nuestro, de cualquier opinión de terceros, por muy, abro comillas, especializados que se crean. No existe tal cosa como que es que yo creo en esta persona porque lleva 50 años en el Evangelio y ahora me dice de que dos ángeles caminan a su lado y que hay que adorarlos. Podría pasar. Si hay un ángel, pues un ángel, un ángel. Pero ¿qué nos dice la Escritura al respecto de un eventual encuentro con ángeles? ¿Saben ustedes qué tendríamos que hacer nosotros? ¿O qué deberíamos no hacer en el último caso? Cuando ellos tuvieron, la Escritura nos dice que cuando los profetas o el que estuvo de turno tuvo un encuentro con un ángel, lo primero que ellos querían hacer, porque eso está en el corazón del ser humano, lo primero que querían hacer fue arrodillarse y adorar, porque era un ser que venía de otro mundo y sabían que venía de parte de Dios. No era el ángel de la guardia de luz y compañero, no lo desamparan ni noche ni día, no era ese. Sin embargo, todos sin excepción dijeron: no te postres, no te arrodilles, pues yo mismo soy un siervo como tú. Lo que tendríamos que saber en un eventual, no se asuste de pensar en que algún día Dios se le manifieste. Si usted se encuentra en una circunstancia donde tuvo una teofanía, o una aparición, un encuentro, una visión, y este personaje le está hablando, yo creo que como la Escritura nos dice por allá en 1 de Juan 5, que tenemos que probar los espíritus. Una manera de probar el espíritu sería arrodillarse inmediatamente. Y si este personaje recibe la adoración, yo ya sé que este no es, cayó en la tentación, cayó en la trampa. Porque miren que ustedes, la Escritura nos dice que nosotros ya no debemos desconocer las artimañas del enemigo. Entonces, sí, ay, arrodíllate, no, más, quédate 5 segundos más. Entonces uno dice, te tengo, ya sé que no sos. Y en su corazón está guardándolo, ¿no? Vale la aclaración, les explico. Porque de pronto dicen, no, yo me arrodillé, yo no tenía que hacerlo, le rendí culto de adoración a fulano tal. Hay un evento muy, que aquí lo mencionamos, o por lo menos desde este púlpito sale con cierta frecuencia, Naamán. Ustedes recuerdan que Naamán, casi nunca hablamos del último pedacito, cuando Naamán se está despidiendo del profeta y le dice, ay, pero ¿cómo te parece que es que el rey donde yo voy es bien pagano y él adora a otros dioses y a mí me toca entrar con él a la iglesia y hay veces me toca arrodillarme, pero yo ahora que tengo un encuentro con Dios, yo no quiero hacer eso. Y si eso me llegara a tocar hacer, ¿yo qué hago con tu Dios ahora, que es mi Dios?, le estaba diciendo al profeta. El profeta entendió lo que estaba pasando en el corazón de él. Ya había habido un despegue y le dijo, vete en paz, no tengas cuidado. No fue que le dio permiso para que fuera a arrodillar ante cualquier diablo que tuviera enfrente, pero tuvo en cuenta lo que en realidad había en su corazón. Entonces, ante este eventual encuentro de usted con un ser celestial, y usted llegó y, Señor, recuerde que estoy probándolo. No se haga chiste, Señor, estoy probándolo. No diga en voz alta porque lo advierte, ¿okay? Pero piénselo por lo menos. Porque el reino de los cielos está basado y sustentado en la palabra de Dios. No hay otra forma de hacerlo. No es mi pensamiento. Ay, si era un ángel tan bonito, inspiraba tanta ternura y tanta paz, pero permitió que lo adoraras. Permitió que hablaras como si fuese el centro de la adoración. Entonces, ¿sabes qué? Nada que ver. Pero si en ese caso uno acepta una adoración, él va a aparecerse como un mensaje de Dios y ese mensaje tiene que estar escrito en la palabra. No va a ser otra cosa porque él dice la palabra de que ellos son mensajeros, son ministros para ayudar a los escogidos, para traer un mensaje, para dar una enseñanza. Personalmente a mí no me gustaría que eso me sucediera, no porque yo tengo mi reserva con eso, yo todavía tengo mi reserva, y a mí me tiene que, pues le digo, Dios mismo, ¿sí? Eso es mi pensamiento, no tiene que ser su pensamiento, pero si Dios así lo quiere,
Él me dará paz en mi corazón. Pero yo digo, pues si tenemos al Espíritu Santo, ¿por qué otra persona? ¿Por qué no Dios mismo? Ese es mi pensamiento. Válida la aclaración, y de hecho hay ejemplos bíblicos en el Viejo Testamento donde Dios mismo, la Escritura lo describe como el ángel de Jehová. Por eso pienso que debe ser así. Y la figura física de ese ángel no era como la describe Apocalipsis, con ojos de rayos y voz de trompeta. Era una figura angelical, no humana, porque era diferente al punto de que quienes estuvieron en ese momento, ese encuentro, se dieron cuenta de que estaban hablando enfrente de alguien que era no de este planeta, no de este resorte. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Constitución del reino de los cielos. Inciso 1, capítulo 1, ley 1, no sé cómo quieran llamarle. En el principio era el verbo era con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y para él. Lo que acabamos de leer ahora en Hebreos. Todo está sustentado por su palabra. Su palabra ha quedado escrita y nos ha sido dicha también, pero termina siendo solamente y exclusivamente su palabra. Insisto, no hay manera en que ustedes y yo digamos, ay, no, esa palabra no me gusta. Ay, yo creo que a Dios se le fue la mano con eso o le faltó. Que así somos de atrevidos nosotros los seres humanos. Y entonces digamos, no, yo lo hago a mi manera. Y por eso surgen los dogmas, o por eso surgen las sectas, y por eso surgen quienes se quieren hacer seguir de otros, porque quieren hacer creer a los demás que su propia interpretación puede superponerse a lo que Dios ha dicho. Y uno diría, porque salen con unas cosas raras y locas que ni estando por fuera del Evangelio uno dice que son como lógicas, pero aún así la gente las cree, y no son por cientos, por miles. Hay una iglesia, en estos días hablábamos con Paula de eso, hay una iglesia coreana, china, asiática, no sé, y ellos dicen que ya Dios se manifestó en forma de mujer, y que Dios es mujer, y que hay que adorarla, y que está viva. No fueron solamente los chinos, por acá cerquita, hay una barranquillera a la que se le murió su esposo, que se decía que era Jesús, y cuando él se murió, ella quedó Jesusa. Y entonces ella ahora se llama, o ella dice que Dios está encarnada en ella. Y uno dice, ay, ¿en serio? ¿Y quién le cree? Tiene seguidores por miles. Hay una iglesia que propone o impulsa a que sus miembros se tatúen el 666, 666, porque para ellos, según su interpretación, ese es el número perfecto, es el número del hombre. Y entonces se tatúan el 666. Y pues yo no sé ustedes qué tanto conocen el 666, pero no es la ruta, no es el blanco y negro ruta 666 que pasó por la quinta. La escritura define muy bien a qué se está refiriendo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? De que ustedes y yo tenemos que guiarnos, tenemos que escuchar y tenemos que tomar decisiones basadas en lo que conocemos del reino de los cielos, no en lo que conocemos de nuestro reino, que ya sabemos que es animal, que es terrenal y que es diabólico. Suena feo, suena burdo, pero es la verdad. Por eso Dios nos dice, confía en mi palabra. No en la persona que habla mi palabra, confía en mi palabra. ¿Cómo nos damos cuenta que es la palabra de Dios? Bueno, si tenemos acceso y conocimiento a la misma. Mateo capítulo 6, versículo 25. Vamos a leer varios versículos de ese capítulo 6 de Mateo. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, les decía que íbamos a hablar de unas pautas, normas, no necesariamente leyes, no tienen un orden cronológico, pero esperamos
con la ayuda de Dios, de que queden grabadas en nuestro corazón. ¿Al respecto de qué? Estamos hablando de cómo es el gobierno de Dios y cuáles son las normas o las leyes que deberían regirnos ahora que nos determinamos como hijos de Dios, es decir, parte de su rebaño. Si aquí dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber y qué habéis de vestir. Aquí están las tres cosas por las que el ser humano se mueve, por las que se levanta a las 3, 4, 5 o 6 de la mañana si se levanta, y por las que llega a su casa a las 5, 6, 7, 8 de la noche si llega. ¿Qué es? Comer, vestir y ¿qué más? Y bueno, beber. Ojalá no sea usted pensando en el guaro, sino en el agüita. Pero básicamente nos está hablando de sustento, lo que el día a día debería darnos para llegar a la casa con tranquilidad y poder decir, mi hija, mi hijo, cualquiera el caso que sea, llegué con la papita. ¿Okay? Hay esto para comer, podemos pagar, podemos sustentarnos. Eso es lo que genera ansiedad en la vida del ser humano. Y es lo primero contra lo que Dios dice que nosotros tenemos que tener cuidado de no estar ansiosos, ni mucho menos afanados. Y esto nos va a dar una pauta para una siguiente postura de qué es algo que no debe ingresar, no podría ingresar al reino de los cielos o al gobierno de Dios. Retomo basado en este mismo versículo. Dice en el 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Esto no es como que va a llegar diciembre y ay mamá, ¿dónde están mis juguetes? Ay mamá. Porque estoy seguro que varios de nosotros que tenemos unos años vivimos bajo la costumbre, la tradición. Seguramente la heredamos y tal vez en algunos casos la hemos extendido o lo hicimos en el pasado. Hablo de la costumbre de estreno, ¿cierto? Llegaba diciembre y no preguntaba mamá dónde está mi juguete, sino dónde está mi estreno. Y parecía que una persona que no tenía el dinero para comprarle, cuando hago el estreno, los muchachos no saben de qué estamos hablando, el estreno era que tuviese ropita nueva que ponerse. No era el iPhone 11 con triple cámara que le iba a traer el niño Dios. O no era el carro, el último modelo que el papá se lo iba a regalar. No, hubo una época en que los niños y las niñas esperaban que le dieran ropita nueva. Y eso a los papás les generaba ansiedad, cuando las circunstancias económicas no eran las adecuadas, al punto de que se sentían mal si no podían llevarle el estreno a sus hijos o a sus hijas. Y había momentos en que los hijos, cuando esas circunstancias se daban, se sentían ellos mal porque no tenían el estreno para el día. ¿Y cuando se estrenaba en diciembre? El 25 todo el mundo salía con los juguetes que los dañaban a los 5 minutos de haberlos abierto, pero todo el mundo quedaba con la ropa nueva, que quedaba igual de rota con los juguetes que había estado estrenando. ¿Y cuándo volvía a estrenar? El 31 o el 1. Y repetían el 6 de enero con magos, con los reyes. Noten ustedes cómo de una manera u otra es el mismo ser humano el que se ha encargado de determinar qué es lo que le brinda o no felicidad. Y la escritura aquí nos dice algo que parece hasta poético, pero si lo aplicáramos seguramente tendría lugar en nosotros. ¿Y a qué me refiero? Si alguien estuviese preocupado por qué ponerse o por qué no tiene que ponerse, miren ustedes la instrucción o el consejo que da la escritura: busque una flor, ¿ok? Y no diga y llovía y llovía. Busque una flor, mírala, analice cómo cada uno de sus pétalos están formados, los colores que tienen, cómo está estructurada, quién la hizo y quién la alimentó. Y la escritura dice que ellas se visten como ni siquiera se vistió el rey Salomón, que es el rey que más ha ostentado de economía y de sabiduría en toda la escritura. Entonces dice que ni él se vistió con la gloria de uno de ellos.
Díganme un consejo a mí que diga, ay, no sé qué, no tengo para comprarle a mis hijos el estreno. Mándale una flor por WhatsApp. En tercera dimensión para que la vea con detalle. Pero incluyele el mensaje, incluyele la escritura, para que él tenga de qué asirse. Porque si no va a creer que usted está regalando flores, tal vez. Y haya mala interpretación. Perdón, ese paralelo que hay allí está claro el reino de Dios y el reino del mundo. Como estamos hablando que es un gobierno, el gobierno del mundo fue el que impuso eso, que en diciembre hubiese dinero para comprar el estreno, la ropa y los juguetes. El reino de Dios nos dice que eso no es tan importante, que hay otras cosas más importantes que forma parte de buscar la justicia. Y vemos unos proverbios que dice que en una casa, ¿qué tal una mujer rencillosa que parece una gotera? Entonces, una casa llena de dinero, llena de lujos, de regalos, pero un matrimonio que está perdido, el papá es un borrachín, la esposa es cantaletosa y molestona y llena de problemas. Entonces, imagínense este paralelo. ¿Qué preferimos? ¿El reino de Dios con toda su justicia o el reino de este mundo? El reino de este mundo impone las cosas, lo que pasa es que nadie se da cuenta que son impuestas. Porque si eso no fuera impuesto, no hubiese tristeza en diciembre cuando uno no estrena o cuando no hay para comprar el regalo. No habría tristeza, porque uno no se puede olvidar que nosotros 300 y pico de días del año, Dios lo ha sustentado a uno con la salud, con la comida, con la reunión como familia. O sea, eso es más valioso, pero eso no lo hacen ver. Eso no lo hacen ver. Y es totalmente resaltable que Dios sabe que eso es importante para nosotros. Lo que pasa es que Él quiere decirnos que eso no sea lo más importante para nosotros. Y nos da el orden en cómo la ecuación tiene que estar acomodada para que la podamos entender. Estamos leyendo el mismo capítulo 6 de Mateo, el 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hago la aclaración que pareciera que no es necesario. Ay, es que entonces yo no quiero ser cristiano porque dicen que uno no puede pedir ropa, o que uno no puede tener anhelos o deseos de comprar esto o de tener aquello. La Escritura dice que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y cuando nosotros le trasladamos a Él la responsabilidad de ser el proveedor, entramos en descanso de lo que tendríamos que estar buscando para nosotros asumir como proveedores. Claro que Dios nos usa como instrumentos, de manera de que yo trabajo, soy bendecido con un salario y entonces tengo cómo proveer. Pero no es que fui yo. Dios puso la gracia en mí, puso el conocimiento, puso la experiencia, el estudio, la formación, todo lo que ustedes quieran, para yo poder aplicarlo y ser bendecido y ser de bendición para otras personas. Pero que Él sabe qué es lo que ustedes y yo necesitamos desde antes que nosotros tuviésemos inclusive el deseo de que así fuera. Entonces, Dios no es un Dios tacaño. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. A Dios no hay que rogarle y rogarle y rogarle para que nos dé algo. Porque seguramente si seguimos rogando por algo que todavía no hemos recibido, lo que tendríamos que pensar es que ya la respuesta nos llegó. Es decir, porque sorprendámonos, Dios también dice no, oír. Él también tiene no. Y dice que no por capricho, porque nos conviene, porque Él sabe qué es y sobre todo cuándo nos conviene recibir lo que Él tiene para nosotros. Además, Él le dio una categoría. Bueno, creo que está bien. Eso es una categoría. Seguimos ahí mismo en el capítulo 6 de Mateo, y esto resumiría lo que estamos hablando en los últimos 10-15 minutos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estábamos hablando de, primero, que todas las cosas de este mundo están sustentadas ¿por qué? Por la palabra. Otra cosa que tendríamos que haber ya entendido, que para ser gobernados o vivir bajo el gobierno de Dios, entonces nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Miren,
Eso es lo que estamos haciendo o pretendemos hacer, para no sonar así pretenciosos. Estamos intentando acercarnos a qué es lo que Dios nos ofrece para que lo conozcamos cada vez más a Él. Tenemos expectativas de vamos a estudiar, o nos vamos a casar, o yo quiero tener carro, yo quiero tener mi teléfono, o yo quiero tener dinero. Y no hay nada malo en que ustedes piensen acerca de esas cosas. Lo que desviaría esos pensamientos es en que esos pensamientos se conviertan en el eje que los mantienen a ustedes constantemente moviéndose y caminando hacia ese objetivo. Dios dice, encárgate de aprender primero qué es lo que hay en mi reino, de qué se trata mi reino, qué es lo que yo gobierno para que tú también seas gobernado por ello. Porque cuando tú entiendas que vas a someterte al gobierno de Dios, otras cosas e inclusive otras personas se tendrían que empezar a someter a tu gobierno. Si tu gobierno es el gobierno de Dios. Si tu gobierno es el tuyo, puede que lo logres porque tengas o más dinero o más posición jerárquica. Pero si es de Dios, Él solito va a hacer que la gente entienda. Y tu gracia va a ser la gracia que Él ha puesto. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces invertimos la ecuación. No buscamos todas las añadiduras que a lo que nos enseñaron. Mucha gente, y seguramente muchos de nosotros lo consideramos en varios momentos al ir a la iglesia, llegamos a la escritura buscando las añadiduras. O llegamos a la congregación buscando las añadiduras. ¿Y qué hay de malo en ello? No es que sea malo. Lo que pasa es que no nos conviene. No nos edifica. Porque miren, las añadiduras vienen y se pueden ir. Y entonces la gente se va a encontrar buscando siempre lo que no se le ha perdido. Porque en realidad no se le ha perdido si lo hemos encontrado primero a Dios. Esta fotico da bastante énfasis en lo que sucede en el corazón de una persona cuando es presa de la ansiedad o de el afán. Y para quien no alcanzan a verlo desde allá, es la fotico de un perrito que ha sido guardado, encerrado en un baño y se desesperó a tal punto que se comió la mitad de la puerta. La tiene despedazada y está a punto ya de pasar al otro lado. Está encerrado, aparentemente sin salida. Y lo que encontró hacer fue destruir para tratar de salir. Y resulta que eso nos sucede a nosotros o nos ha sucedido en algún momento en nuestra vida. Ha habido tanta ansiedad, tanto afán por obtener algo, que ante ese momento de aparente encierro empezamos a hacer lo que no deberíamos hacer. Destruir lo que hay a nuestro alrededor y podría suceder que se destruya inclusive a sí mismo. Pero ¿qué es importante? Retomo, porque estas dos cosas son las que Dios quiere que se nos queden grabadas en la noche de hoy. Todo está sustentado por su palabra. Esa sería la primera ley que tiene que quedar clara en nuestro corazón y nuestra mente. Y número 2, que tenemos que buscar qué es lo que dice el gobierno de Dios. Buscar primero qué dice Dios acerca de su reino antes de pedir otras cosas. Pero si nos dijesen qué es lo que no puede llevar al reino, que no está permitido llevar al reino, e imagínese el reino como si fuese, usted está atravesando una puerta, un portal, como llaman ahora en los juegos de video, y usted quiere atravesar esa puerta, pero hay algo que no le va a permitir que pase esa puerta. Si usted sabe qué es, pues lo va a dejar antes, como si hubiese una máquina detectora de metales, o en este caso, de cosas que no se aceptan en el reino. Y de acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿qué creen que la Escritura dice que no se recibe, no se acepta, no se permite, no se aconseja, no conviene en el reino de los cielos? La ansiedad o el afán. Miren ustedes, Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos. Paro ahí antes de continuar. Dice, por unas cosas sí y otras no. Dice, por nada. Y me detengo antes de continuar leyendo esa escritura. Eso significaría de que usted, o no usted, una persona va con ansiedad y va con afán y quiere entrar al reino de los cielos.
Y cada vez que intenta dar el paso, la máquina se prende y dice, no puedes entrar. No, pero yo quiero entrar, no puedes entrar. Con ansiedad, con afán, con incertidumbre de que Dios es Dios y te puede proveer, y te puede dar, y te puede suplir y cumplir. Si hay inseguridad al respecto de quién es Dios en nuestras vidas, no podemos gozar de las bendiciones del reino de los cielos. Porque entonces no estaríamos gobernados por Él, sino por la ansiedad o por el afán. Continúo. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces usted imagínese algo. En la puerta que le estoy describiendo está parado, pongámosle un nombre a un ángel, se llama Paz. Y ese ángel así grandote, fortachón, como describe la escritura, con piel de color bronce bruñido, okay, no sé, 3 metros de estatura, así intimidante para aquel que no conozca las cosas de Dios, se llama Paz. Y él está encargado de guardar la entrada de esa puerta, para que nada que sea distinto a la paz de Dios, que debe gobernar nuestros corazones, pueda atravesar esa puerta. Y una persona quiere entrar y gozar de los privilegios del reino de los cielos, pero está haciéndolo basado en la ansiedad y el afán por aquello que, abro comillas, es imprescindible en su vida. Es que si no tengo ese último celular en mi vida, ay Dios bendito, ¿cómo tengo comunión contigo? Puede llegar a ser así, si ese hombre que se fue o esa mujer que se fue no regresa, Señor, yo no puedo vivir. ¿Qué ocupa lugar en nuestras vidas que llegue al punto de decir que puede robar la paz? Porque lo estamos leyendo aquí, que la paz guarda nuestros corazones. Por eso les doy el ejemplo del ángel. Es como si hubiese un guardián diciendo, ¿a dónde vas? No puedes entrar con eso. Y suena la alarma, sáquenlo. ¿Qué? Yo no tengo nada. Estás ansioso o ansioso. Estás afanado o afanada. Y vas a la iglesia. Y gloria a Dios, venga a la iglesia. Vaya a la congregación o arrodíllese para orar. Pero para entregarle a Dios su ansiedad o su afán. No para que Dios, Señor, soy tan afanado que hacerle rápido. Dale rápido, Dios, porque estoy afanado. No, es que si no me contesta rápido me pongo ansioso. No es de ese tipo de respuesta de las que estamos hablando. Dios quiere que nosotros le entreguemos completamente lo que hay en nuestro corazón para que haya verdadero gobierno de nuestras vidas. Dice que tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, repitamos la descripción. Atravesamos la puerta o vamos a atravesar la puerta y si ustedes han viajado en los últimos meses o en los últimos 2 o 3 años, no más, se habrán dado cuenta de todo el tipo de restricciones o de circunstancias de seguridad que han sido añadidas. Anteriormente uno llegaba al aeropuerto y pasaba y ya, ahora tiene que quitarse la correa, el pantalón, la camisa, los zapatos, casi que desnudarse en medio de ellos para poder cumplir con los requisitos. Si eso lo hacemos nosotros en el mundo secular, imagínense lo que tendría que suceder para que nosotros querramos entrar y recibir y gozar de todo lo que el reino de Dios y su justicia nos ofrece. Dice que nosotros tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Y este sobre pues puede sonar como algo hasta incómodo, ¿no? Pero es que como si yo una canasta y yo la tiro encima, yo no sé cómo quiera mirarlo, pero lo que sí dice la Escritura, y por eso dijimos desde un principio que es la que sustenta todas las cosas, es de que si hay ansiedad, si hay afán, si hay incertidumbre, si hay preocupación, lo que yo tengo que hacer es llevarla ¿a dónde? ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Bueno, el día que vino a la iglesia, el día que está orando, el día que está leyendo la Escritura, el momento, no algo del día, el momento que sea. Encuéntrese con Dios para decirle, Señor, yo a ti no te puedo engañar. Esto me está moviendo el piso. No sé qué hacer con esta circunstancia, pero vengo a entregarte, porque sé que tú tienes cuidado de mí.
Porque Dios te diría, sí, hijo, qué bueno que me la entregaste, porque es que si no, no puedes entrar a mi reino. No puedes. Así yo quiera que entres, no te van a dejar pasar. Tienes que entregarme a mí tus cargas, tus ansiedades y tus afanes. No, porque es que no tiene sentido. Mírenlo ustedes desde la lógica. ¿Cómo puede caber en el reino de los cielos ansiedad, afán, incertidumbre, angustia o preocupación? Porque ¿qué diferencia habría entonces? ¿Para qué no vamos al reino de los cielos si nos vamos a encontrar con lo mismo que estamos viviendo aquí? La lógica y el contexto bíblico nos dice que Dios dice, eso no se vive aquí. Y como no se vive aquí, no quiero que nadie, ni permito que nadie entre con nada de eso. Entonces te dice, no te dice, regresa, vete y regresa cuando ya no estés ansioso. Te dice, pon toda tu ansiedad sobre mí. Y yo tengo cuidado y tendré cuidado. Eso es, miren que es más sencillo inclusive de lo que pensamos al respecto de comprender qué es lo que es el reino de los cielos. ¿Cómo acceder a él? Porque lo que tenemos que empezar a buscar es qué es lo que nos ofrece Dios. Porque Él nos dice que busquemos primero su reino y su justicia. Y eso tendría que ponernos a pensar, ¿a qué Dios nos dice que primero hagamos eso? Es el que nos conviene, es el que sabe un poquitico más que nosotros. Nos conviene saber qué hay en el reino de los cielos y la justicia. De esto hablamos la semana pasada, recuerdan que el tema de la justicia, Dios aplicaba justicia a nosotros por la obra de Jesús en nuestras vidas. La justicia nos decía, recuerdan que lo mencionamos, el pecado produce muerte, pero Jesucristo produce vida. E hicimos la representación aquí, fulano de tal, pecador, sí, pero salvo y limpio por la sangre del Cordero. Eso es justicia. Que buscamos el reino de Dios y su justicia, no la justicia que tengamos nosotros. La justicia de nosotros los hombres no es más que legalismo. Y en la mayoría de los casos, leguleyadas, que es lo que los vivos de las leyes saben hacer para permearlas. Dos cosas básicas pretendemos que se queden en nuestros corazones y como las he enumerado, con esto acabo, me gustaría que ahora sean ustedes quienes las enumeren. La primera fue, todo se sustenta por la palabra de Dios. Y la segunda, recién estábamos hablando, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Si tenemos estas dos cosas, tenemos ya los dos pies puestos dentro del reino de los cielos, del gobierno de Dios. Y cuando usted se encuentra, y yo no, y ustedes y yo nos encontramos gobernados por Dios, dice que la paz de Él inunda y tiene control sobre todo nuestro ser. Y si tenemos paz, podemos entonces sentarnos a mirar la flor y decir, Dios, si tú hiciste esto con esta flor, tú me puedes dar el estreno que yo estaba pidiendo. Tú me puedes dar tantas cosas que hay en mi corazón. Pero te pido que me las des si ellas forman parte de tu bendición para mi vida. Mientras ellas lleguen, yo quiero seguirte adorando y quiero seguirte buscando y quiero seguirte entregando todo lo que en mi corazón hay, que no te agrada. Porque en última lo que Dios pide es que queramos agradarlo en espíritu y en verdad. Padre, te damos gracias, Señor. No nos cansamos de hacerlo, porque tu infinita misericordia nos cuenta, nos dice, Señor, por todo lado, a diestra y a siniestra, qué es lo que tú pretendes que nosotros hagamos para acercarnos más a ti, Señor. Nos has dicho, nos has dejado escritos, pero ante todo nos dices que si te buscamos a ti primeramente, te vamos a encontrar, nos lo garantizas, y te damos gracias por ello, Señor. Y encontrándote, vamos a tener acceso a cómo tú haces las cosas, Señor. A establecer el orden, las prioridades como son de bendición para nuestras vidas, conforme tú las has establecido, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que con toda esta tu congregación, Señor,
seas derramando de tu bendición rica y abundante. Pero sobre todo, Señor, ese querer y ese hacer para saber qué es lo que tú nos ofreces en tu reino, que es justo, pero sobre todo que es misericordioso para con nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.